En el libro de Primera de Pedro 1:20, que lo habíamos citado. Le damos la bienvenida a la hermana Nuri. Dios le bendiga grandemente y que esta sea la primera, pero no la última vez. Bueno, vamos a leer en el libro de Primera de Pedro 1:20. Esto es bien importante porque Primera de Pedro 1:20 nos dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿ya? De Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20, si lo puede leer hermano Gilmar. ¿Qué es lo que yo debo de entender primero para poder leer la Biblia o las Escrituras? ¿Ya? ¿Qué debo yo de entender? ¿Cómo nos dice? ¿No? Sí, segunda de Pedro 1:20. Sí. Segunda, creo que es segunda de Pedro. 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oye, mire, esto es lo primero que debemos de entender, que ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Ahora, ¿por qué no es de interpretación privada, hermana Nuri? O hermana Ivonne. Porque si yo doy mi punto de vista, pues puedo dar mis opiniones según mi cultura, si yo soy asiático, si yo soy hispano, si soy japonés, puedo hablar de acuerdo a mi cultura, o si soy árabe, puedo hablar de mi cultura. Entonces, por eso no podemos dar nuestro punto de vista, o sea, interpretar la Biblia privadamente, que es dar nuestro punto de vista. Además, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo ya no vivo, entonces ¿dónde quedaron mis puntos de vista? Porque ya no vivo, ya no hay punto de vista. Entonces, mis puntos de vista están en lo relativo. En la casa, yo quiero que esa pared sea blanca, la esposa dice, yo quiero que sea verdecita. ¿Sí me entiendes? Ahí siguen los puntos de vista, en el trabajo y todo eso, ahí seguimos con los puntos de vista. La clave es cuando yo llego a Cristo y voy a leer la Biblia, ya no puedo dar mis puntos de vista, porque precisamente la palabra tengo que recibirla como salió de los labios de Cristo. Por eso Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Nunca dijo, ir y predique la opinión que usted tenga del evangelio. Nunca dijo, vaya y predique el concepto, vaya y predique esto. Y ahí es donde viene una cantidad de cosas que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en este tiempo, porque a veces por los puntos de vista pues salen unas ideas bastante equivocadas y puede la persona perder el arrebatamiento, más que todo el arrebatamiento, ¿ya? Pero las demás cosas que usted vea en las iglesias, que ve esto y ve lo otro, nosotros tenemos que enmarcarlo en que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Entonces vamos a mirarlo así, que están en crecimiento, porque también yo estoy en crecimiento, todos estamos en crecimiento. Entonces lo miramos así y de esa manera nosotros vamos a amar a nuestros hermanos, porque ese es el mandamiento que dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos tienen faltas, todos tienen errores, entonces esa paciencia de nosotros nos lleva a salvar ¿qué? Nuestras almas. Por eso Jesucristo dice, o no sé quién es el apóstol Pablo, o Jesucristo, el apóstol Pablo, dice, con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? Vuestras almas. Y Jesucristo, Pedro le dice, si un hermano te ofende, ¿cuántas veces yo debo perdonarlo? Y Pedro dice, 7. Pero digo, no, 70 veces 7. Y 70 veces 7 es coger el número 7 y escribirlo 70 veces. Eso me dio a mí como quinquillones o septellones, y yo me puse a hacer la cuenta que yo perdonando cada segundo de mi vida, cada segundo, yo perdono cada segundo, o sea, 60 veces en un minuto, y que yo viviera 100 años, no llego ni a la tercera parte de ese número, imagínense. O sea que el perdón tiene que estar continuamente. Y el martes teníamos una enseñanza sobre eso, sobre el perdón, porque es que precisamente el evangelio, Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y si yo voy a condenar lo que está perdido, entonces ¿cómo voy a rescatar? Entonces se me acaba el trabajo ya. ¿Correcto? ¿Hasta ahí entendido? Sí. Bueno, ahora, como ya hemos entendido esto, entendiendo primero eso, que ninguna escritura de interpretación privada, entonces vamos a lo siguiente. Cada iglesia dice tener la verdad. ¿Usted acuerda? No, mi iglesia es la verdadera. Mi iglesia es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Uno dice, pues Jesucristo es la verdad. O sea, todo lo que es verdad Jesucristo, la persona puede decir, sí, todo lo que es verdad Jesucristo. Esta es una silla, ¿eso es verdad? Sí. Entonces, ¿eso es Jesucristo? No. Entonces, ¿qué es la verdad?
Entonces hay verdades relativas y hay verdades absolutas. En la Biblia no encontramos la palabra absoluta, pero encontramos, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Esa toda verdad es la verdad absoluta. Entonces voy a poner un ejemplo para cuando nosotros leemos la verdad de la Biblia y nos enfrentamos en conferencias a hablar sobre las verdades relativas, porque todos tenemos derecho de opinar. Todos tenemos derecho de opinar cuando no se tiene el conocimiento, pues, de la mente de Cristo. Y es aceptable porque lo estamos viendo nosotros, que es en el procedimiento de que todos los hermanos están en proceso de ¿qué? De crecimiento. Entonces no podemos exigirle a alguien que venga a actuar igual como nosotros, porque es imposible. Pero sí podemos nosotros enseñar. Entonces hay algo muy claro en la palabra de Dios, que Jesucristo es el único hombre que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a distinguir las dos verdades, la verdad que está en la Biblia y las verdades que están en el Antiguo Testamento, las relativas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento habían cosas que cambiaron. Se decía de una manera y luego Moisés dijo: bueno, vamos a hacer de esta manera. Y fueron cambios porque era una verdad relativa. Las verdades relativas cambian. Entonces yo siempre pongo aquí, a los hermanos ya saben el ejemplo que yo pongo. Si nos vamos en una máquina del tiempo y nos encontramos con Cristóbal Colón y le preguntamos cuánto gastó él desde allá donde salió de Europa aquí a América, él va a decir en su tiempo, en su conocimiento y en su ciencia, que eran los barcos de vela, va a decir 6 meses. Y si va uno ahorita en un crucero de los que hay, va a decir 12 días o 10 días. Y si va uno en un avión jet, va a decir 12 horas. Y si es un avión supersónico, va a decir 3 horas. Ninguno de esos 4 está ¿qué? Mintiendo, están diciendo la verdad. Pero esas verdades son diferentes. Exacto, de diferente tiempo, de diferente ciencia, de diferente pensamiento, de diferente todo. Entonces, está ahí. Cuando yo estaba haciendo las conferencias con mis compañeros de filosofía y letras que estábamos estudiando con el profesor Jaime Zuleta Marín en el Colegio Nacional, entonces yo sabía que el último que tenía el último dato era el que ganaba la conferencia. Yo me di cuenta desde el comienzo. Entonces, si nosotros vamos ahorita, vamos con la hermana Nure de Cristóbal Colón, este viaje que usted gasta 6 meses en una nave, nosotros lo hacemos en 3 horas. Él va a decir imposible. Pero un piloto del ejército de un avión supersónico lo hace en 3 horas y en menos. Pero él va a decir imposible. Entonces, esas son las verdades que son relativas. Y poner de acuerdo a Cristóbal Colón con los demás va a ser casi misión imposible. Porque él va a decir, no conoce, toca demostrarle que existe esa nave para que, oye, yo no sabía que en 3 horas y ya estoy acá en América. Entonces esas verdades esa es la verdad relativa, en este caso del viaje es subjetiva porque no la podemos tocar. Pero yo le digo, esta es una verdad relativa, la mesa. En Nuri, esta mesa está diseñada para 14 sillas, sí, 14 sillas, y es blanca, hagámosla para 20 y de color blanco. Entonces, tanto las verdades relativas objetivas y subjetivas tienen 2 características. Nunca las verdades relativas, subjetivas y objetivas son completas. Usted sabe que esta mesa pueden hacer miles y miles y sacan modelos y modelos y modelos, nunca terminan. O sea, nunca son completas ni son perfectas. Las verdades relativas, subjetivas y objetivas nunca son completas ni son perfectas. Y a lo que no es completo, yo le puedo hacer 2 cosas: agregarle o quitarle. Nada más. Y a lo que no es perfecto, yo le puedo hacer enmiendas, correcciones, modificaciones y cambios y muchas cosas más. ¿Hasta ahí todo entendido? O sea que esas verdades nunca son perfectas ni completas. El problema de cuando yo leo la Biblia y doy mi punto de vista es que caigo en esas verdades y no caigo en la verdad de Cristo. Ahora, la verdad absoluta ¿es dónde está? La verdad absoluta está en los labios de Jesucristo. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Hay palabras que ya pasaron. No sé si yo siempre doy este ejemplo, pero para los hermanos que están en las redes sociales es importante. El Viper, ¿alguien usó el Viper alguna ocasión? Eso ya pasó. El Walkman pasó. El VHS pasó. El Betamax pasó. Incluso el Blu-ray, que fue el último, ya también pasó el Blu-ray ya. Entonces, esas palabras pasaron. Pero Jesucristo
comenzó a predicar el Evangelio desde el año, vamos a aproximado 30. ¿Y cuál palabra de Cristo ha caído en tierra? Ninguna. Esa es la verdad absoluta, nunca cambia. Y cuando Jesucristo le dice a los discípulos y a los judíos que habían creído en él, en Juan 8:32, dice, y le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en el Evangelio, en lo que él salió, que en algunas Biblias tuvieron una idea muy genial, que lo que habló Cristo lo colocaron en tinta roja. Entonces, eso es lo primero que debemos de leer y esa es la verdad absoluta. Yo predico la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, pero que esté conforme a las palabras de ¿quién? De Cristo. Ok. Entonces, Jesucristo cuando dice, hagamos, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él hace es con su palabra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos todo este andamiaje que yo les he explicado y encontramos la verdad de Cristo, entonces, ¿para qué necesitamos la verdad nosotros? Entonces viene una cantidad de preguntas. Porque uno dice, bueno, hermana Nuri, tenga este martillo. Bueno, ¿y esto para qué? ¿Para cortar qué? Entonces usted ya sabe que el martillo es para golpear los tacos, sacar las tachuelas, lo que sea. Lo mismo, la verdad, ¿para qué la necesitamos? La verdad, tanto relativas como la absoluta, la necesitamos para hacer el juicio. Un juicio. Vamos a mirar, en los juzgados está el juez. Y dice, ese grupo de allá hicieron tal fraude bancario. Y entonces nos llevan, y Nuri, usted sabe, nada, yo no, nunca, nada, y todos inocentes. Y el juez, por no tener la verdad, hace el juicio. Da el veredicto, da la sentencia y da la condena sin tener la verdad que comete. Injusticia, ¿cierto? Ya vamos entendiendo el andamiaje de todo esto. Entonces comete injusticia. Entonces la verdad relativa y subjetiva sirve para esa clase de juicio. Pero Jesucristo, en el Evangelio hay una justicia. En Romanos 1:16, menos mal que estoy hablando con una persona que todos los versículos que yo digo, ella los sabe que están ahí. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Entonces hay una justicia que se revela en el Evangelio que es diferente a la justicia que están en las cortes, que también Dios la dictó en el Antiguo Testamento. Las dos justicias. Entonces, la justicia que se revela en el Evangelio es por fe, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, en esa justicia no hay condenación, porque es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros, por no tener claro estos dos conceptos, a veces los pastores, y yo cometí esos errores también, juzgamos a las personas sin misericordia. Y a veces las botan de las iglesias por problemas, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la contradicción. Predicamos que debemos de perdonar, pero no lo practicamos. Entonces aquí es donde viene hasta dónde yo me identifico con Jesucristo y hasta dónde yo me identifico con los puntos de vista de cada iglesia que no está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Entonces lo que Cristo quiere no es que crezcan las congregaciones en cantidad, sino que su palabra sea la que crezca en ti y more en abundancia, como dice Colosenses, que more las palabras de Cristo en abundancia. Colosenses 2:17 creo que es. Vamos a leer, miren, porque es muy importante esto, que las palabras de Cristo moren en nosotros en abundancia, las palabras de Cristo. Colosenses. Miremos a ver, yo lo tengo acá, pero todavía no he empezado la enseñanza, pero vamos a mirar. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, mira lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra, diré lo que dice, las palabras de Cristo, o sea, el Evangelio, more en abundancia ¿en quiénes? En nosotros, ¿ya? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, ¿qué? Sabiduría. Ese versículo tan famoso. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, ¿cierto? Sí lo ha escuchado, hermana. Y uno dice,
¿Y qué es el temor de Jehová? Porque todos llegamos ahí, el temor de Jehová. Pero para entender el temor de Jehová hay ¿cuántos pasos? Hay 8 pasos. Y cuando yo entiendo el temor de Jehová, todo esto está en Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué hallo? El conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios qué es? La inteligencia. Eso es Proverbios 9, 9, 10. ¿Y la inteligencia, cuál es el efecto de la inteligencia? Apartarse del mal. Jod 28, 28. Así es que nosotros debemos de tener nuestra mente. Bienvenida, hermana Gracias. Nuri, a la mente de Cristo. Y mi deseo es que usted la adquiera totalmente, porque Él vendrá a tomarse así mismo. Entonces, ahora sí empezamos nuestro estudio. No sé si me hizo falta algo, hermano Gilmar. No me hizo falta nada. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio, y es el peligro del cristiano en este siglo. ¿Cuál es el peligro del cristiano en este siglo? Y vamos a mirar en quiénes se manifestará lo falso. En quiénes se manifiesta lo falso. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. ¿En quiénes se manifiesta lo falso? Ya. Mateo 24, 24. ¿Qué nos dice? 24, 24. Mateo 24, 24. ¿Qué nos dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mira, esta es una de las frases de Jesucristo, faltando como una semana para ser crucificado. Mirad que nadie os engaña. Comienza en el capítulo 24, en el versículo 3. Mirad que nadie os engaña. Y luego en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos ¿qué? Falsos cristos. Significa falsos ¿qué? Ungidos. Falsos ungidos. Y falsos ¿qué? Profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes. Este es el peligro que nosotros tenemos en este tiempo. Y desafortunadamente las iglesias han sido blanco de esto. Y aquí es donde entra nuestro lente de con qué ojos vamos a mirar esto. Y esto nos toca mirarlo con los ojos de Cristo. Por eso nosotros vemos las cosas y tenemos que muchas veces callar. Escúcheme que esto es algo muy importante. Vamos a ir a Isaías 42, 19 para ver por qué nosotros vamos a callar. Y gracias, hermano Gilman, porque hoy te sacrificaste su parte, pero bueno. ¿Cómo nos dice 42, 19? ¿Cómo nos dice? ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¿Y qué más? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mire, todo eso que él mira y observa, él mira y es ciego. Él oye y es sordo. ¿Por amor a qué? A su justicia. ¿Pero a cuál justicia? Hermana Nuri, a la que se revela en donde? En el Evangelio. A la otra no, la otra justicia miró y usted paga por eso. Pero la que se revela en el Evangelio es esa. Jesucristo encuentra una mujer adúltera y los fariseos le dicen: Maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés manda que debe morir, ¿qué? Apedreada. Y Jesucristo dice en Mateo 5:20, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces Jesucristo no les presta atención al comienzo. Y como, bueno, ¿qué dices? La mujer fue allá en pleno acto de adulterio y debe morir apedreada. Y Jesucristo estaba escribiendo en tierra. Y dice, bueno, si alguno está limpio de pecado, lance la primera piedra. Y se van todos. ¿Ya? Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos de tener frente a algo que hay dentro de las iglesias, que a veces se forman chismes. Entonces, nuestra actitud frente a esos, nosotros debemos de actuar conforme nuestro Maestro, que es Cristo.
alguien me viene a mí a decir algo, entonces yo, bueno, que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Por eso es que dice, perdonándoos unos a otros. Porque es que ahí es donde está la clave de todo. No alcahuetear el pecado, que es diferente. Entonces Jesucristo le dice a la mujer, ninguno te condeno. No, ni yo tampoco te condeno. El único digno de lanzar la piedra ahí, ¿quién era? Jesucristo, ¿cierto? ¿Y por qué no la lanzó? Es la pregunta. Ahora, si usted va manejando, yo voy manejando, voy a decir, y usted trabaja en la policía, y entonces yo voy manejando y me paso la luz en rojo, y usted se da cuenta, es policía, usted viene, me pone las luces y me hace un ticket. ¿Usted está cumpliendo la ley o ejecutando la ley? Ejecutando. Y yo incumplí, ¿qué? La ley. Entonces, por eso Jesucristo dijo en Mateo 5:20, yo he venido a cumplir la ley, no a ejecutarla. Porque si él lo hubiera ejecutado, entonces, ¿cómo salva lo que se había perdido? ¿Todo esto está claro para ti? Muy bien. Esto es bien importante. Por eso aquí damos un paso al frente, pero tomados de la mano con Jesucristo. Y podemos caminar mucho, kilómetros, puede usted avanzar acá, pero siempre estará usted de la mano de Jesucristo. Nunca le vamos a dar una enseñanza totalmente contraria a las palabras de Cristo. Siempre será ese ser que tú adoras en la madrugada, es el que pienso que te ha traído acá para que oigas su palabra como es. Entonces, vemos que Jesucristo dice, bueno, vendrán falsos profetas y si el engaño es tan sofisticado que pueden aún a los escogidos engañar. ¿De dónde viene la falsedad? De esos falsos cristos. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde nace esa falsedad de falso Cristo y falso profeta? ¿De dónde nace eso? Salmo 119, 118. Ahorita estoy combinando una enseñanza pasada con esta para que los hermanos... ¿De dónde nace la falsedad, hermano José? De la moral o material al dinero. Hermano Francisco, ¿de dónde nace la falsedad? Bueno, vamos a leer. Sí. Salmo 119, 118. Mire de dónde nace la falsedad. Oyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Mire, la astucia es ¿qué? Falsedad. La astucia. De ahí nace, de la astucia es la falsedad. Y según Génesis 3:1, ¿quién era el ser más astuto de los que Dios creó, pero después se dañó? Porque Dios no creó, esto es también algo que hay que saberlo explicar. Dios hizo al querubín protector que perfecto, era en todos sus caminos, pero él tenía libre albedrío. Y como un juez que sabe que es secuestro, un juez sabe que es robo, un juez sabe que es todos los males, el juez lo sabe, porque tiene que saberlo para poder juzgar, pero él no lo practica. Lo mismo, los ángeles en el cielo todos sabían lo bueno y lo malo, pero ellos no lo practicaban. Pero cuando el querubín protector quiso ser igual a Dios, cometió una injusticia. ¿Por qué una injusticia? Por eso dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No alabanza. Nosotros en alabanza en toda la iglesia estamos sobrados. Luces, humo, ¿qué más pedimos? Estamos sobrados en la alabanza, buena música y todo. Pero el pueblo de Dios perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Ese versículo ustedes lo han oído, ¿cierto? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ahí nosotros vemos que el querubín protector se le olvidó un versículo, Isaías 42:10. Él dijo, yo voy a subir a lo alto y voy a hacer un trono al lado del trono y seré también un Dios. Y se olvidó de Isaías 42:10 que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y quiero que sepan algo, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será ¿qué? Después de mí. Entonces, si usted llega a la eternidad con este conocimiento de que antes de Dios no fue formado ningún otro Dios, y después de Dios no fue formado otro Dios, usted va a estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Pero si no llevamos eso, se puede revelar algún ángel, porque eso pasó. El querubín protector, ¿y a cuántos ángeles engañó? La tercera parte del cielo la trajo. ¿Con qué?
con la cola, dice, de las estrellas. Y según la Biblia, Isaías, la cola es ¿qué? 44:6 es. 44:6. Antes de mí no fue formado Dios. No, ese es 42:10 creo. Vamos a ver. Ese es 43:10. 43:10, exactamente. Puede leerlo para que nosotros lo escuchemos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, eso tenemos que tenerlo ahí clarito. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí, lo dice Dios. Está hablando ahí Jehová. Ahora, ¿de dónde viene la falsedad? ¿Recuerda? De la astucia, ¿cierto? ¿Quién era el astuto en el huerto del Edén? Satanás. Por eso hay muchos que dicen, no, es que Satanás es inteligente. Satanás no tiene ni un milímetro, ni un átomo, ni un astro, que es la medida más pequeña, de inteligencia. ¿Por qué? Porque según la Biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal. Y Satanás no se aparta del mal. Él lo que tiene es astucia. Astucia. Y entonces esta falsedad nace de eso. Pero mi pregunta es, ¿cómo engaña Satanás en este tiempo? ¿Cómo engaña Satanás en este tiempo al pueblo cristiano o a las iglesias cristianas? ¿Cómo las engaña Satanás? Según de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Según de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. ¿Cómo nos dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Venga, mire lo que nos dice ahí. Nadie os engañe que en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que tú lees la Biblia y das tu punto de vista. Entonces cambia la verdad por una mentira. Y esa es la manera como el diablo utiliza. Porque lo más abierto que está en nosotros es ¿qué? Nuestros puntos de vista. Entonces de esa manera aparece la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Por eso es que nosotros debemos de hablar conforme a las Escrituras. Eso lo dice en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, el tal anda como Envanecido. Envanecido. Pues ya le entra el ego, y que yo puedo hacer esto, yo puedo dar esto, yo puedo... No, nosotros lo único que podemos es predicar el Evangelio. Pero debemos de predicarlo conforme a las palabras de Jesucristo, que está en 1 Timoteo 6:3. Conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo debemos de enseñar, no mis puntos de vista. Hasta ahí todo claro, hermana Danue. Entonces ahí es donde nosotros vemos que aparece la apostasía, que es abandono de lo que dice la esencia de la Biblia. Y al mismo tiempo la persona, como hacen los soldados, que es lo que cuando abandonan desertan. ¿Cómo dicen? Desertar. Entonces tú desertas de esto y te vas por tu punto de vista y al mismo tiempo abandona lo que es el punto de vista de Cristo, dejas la mente de Cristo y te vas con tus puntos de vista. Ahí viene la apostasía. Y casi es imperceptible. Es imperceptible. Ahora, los puntos de vista sí los tenemos en los relativos, ¿sí? ¿Me entiendes? Los relativos, sí. Ahora, ¿qué hace la apostasía en el hombre de pecado o en el hijo de perdición? ¿Qué hace la apostasía en el hombre de pecado o el hijo de perdición? El versículo 4, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, usted sabe que Pablo dice, o ignoráis que vuestros cuerpos son ¿qué? Templos del Espíritu Santo, ¿ya? Pero entonces ahora aquí entra algo, que viene esa idea, ese pensamiento, y entonces dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Por qué se opone? Porque no está de acuerdo a la palabra.
pero de todas maneras tiene un poder para hacer milagros y sanidades, porque ahí lo dice. Que harán grandes señales y prodigios, que se refiere a sanidad y todo eso, que aún a los escogidos los puede ¿qué? Engañar. Usted llega a una persona y sana un paralítico, pues usted se convierte al suelo de uno. Y si a uno a los escogidos puede engañar. Pero dice acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama que Dios, o es objeto de culto. ¿Por qué se opone? Porque comienza a predicar cosas que no son de acuerdo a lo que se llama, a lo que Dios mandó. Entonces se opone. ¿Y luego qué hace él? Se sienta en ¿dónde? En el templo. O sea, queda en tu mente, se sienta ahí. En el templo de Dios, ¿como qué? Como si fuera Dios. Esos pensamientos no son de Dios. Haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Y aquí es donde vienen los problemas. Por eso el pueblo cristiano tiene que tener mucho conocimiento para no ser ¿qué? Destruido y engañado. Pero ¿cuál conocimiento tienen que saber? El de Cristo. Es el que tiene que saber el de Cristo. Porque si no tiene el de Cristo, va a ser engañado. Mire, un billete de 100 cuando llegan a los bancos y van a enseñar, no enseñan las mentiras, enseñan a conocer al verdadero. Porque billetes falsos hay millones. Entonces a mí no me interesa conocer las mañas de todas las mentiras, no. A mí me interesa conocer lo verdadero y de eso yo detecto ya lo que es falso. Usted y yo necesitamos conocer lo verdadero que es Cristo. Cómo Él habla, cómo Él piensa, cómo Él razona, cómo Él juzga. Porque si Cristo juzga de esa manera, ni yo te condeno. Eso sí, vete y no, ¿qué? No peques más. Así tenemos que hacer. Bástale al discípulo ser como quien. Eso lo dice la Biblia, como su maestro. Por eso si alguien llega y dice, yo tengo una frase que se la dije aquí, creo que fue al hermano Noel martes, ¿cierto? ¿Cuál? Dije yo, cuando usted oye un hermano que dice, y esa hermanita que esto y eso, y yo no sé qué, y habla como despectivamente de la persona, ¿sí? Dígale, usted pregúntele, ¿usted ama a ese hermano? Porque el que ama, ¿qué? Perdona. Pero el que no ama, no perdona. Y el que tiene la justicia que se revela en el Evangelio, mira y es que ciego. Porque él está cumpliendo un objetivo que es el de salvar a ese hermano, de que ese hermano se encaje como debe ser. Y usted está usando en ese momento amor, perdón, y le agrega algo, que misericordia. Y hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Por eso las palabras de Cristo son inconfundibles. Y esta es la justicia que Jesucristo dijo en Mateo 6:32, donde dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué diría eso? Primeramente, busque el reino de Dios y... Oye, pero no se lo olvide, la justicia, porque es que la justicia del Evangelio es diferente a la del Antiguo Testamento. Lo que resulta que nosotros en la iglesia la hemos mezclado. Entonces al hermano lo ponemos en disciplina y lo avergonzamos delante de toda la congregación, lo castigamos. Eso no, esa disciplina no existe en el Evangelio. En el Evangelio la disciplina, que esa es la del Antiguo Testamento, la disciplina del Nuevo Testamento es que la disciplina que usted dice, yo a la hora que yo me despierto, yo me meto con Dios y hago esto, esa es la disciplina del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Pero el temor de Dios, ¿qué es? Para yo entender el temor de Dios hay 8 pasos. Tengo que oír su palabra. Tengo que inclinar mi oído a la sabiduría. Tengo que practicar su palabra. Tengo que inclinar mi oído a la sabiduría. Tengo que inclinar mi corazón a la prudencia. Tengo que clamar a la inteligencia. Tengo que buscar a la prudencia como si fuera plata y tengo que escudriñar a la prudencia como si fuera un tesoro y entenderás el temor de Jehová y ¿qué hallo? Hallarás el conocimiento ¿qué? De Dios. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Ese conocimiento de Dios. Y hay muchos hermanos que están heridos, hermanas que están heridas, que fueron ultrajadas en las iglesias, realmente.
Pero por eso Dios oye las súplicas de sus hijos y los lleva donde hay esa palabra, que es un bálsamo. Las palabras de Cristo no destruyen el pecado, pero a la persona lo hace conforme a la imagen y semejanza de Él. Ok, entonces ya hemos visto que se sienta en el templo y se hace pasar como Dios, o sea, ya está engañaditos, ¿ya? Están engañaditos. Entonces, ese es bien importante que tengamos en cuenta nosotros esta parte. Ya las traen. Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿ya? Que nosotros tenemos que identificarnos con quién, con Cristo. Ustedes ya notamos dónde entra la parte de la falsedad. Cuando nosotros, todo se hace pasar por Dios, pues claro, nos comemos el anzuelo, porque si actúa como Dios y se hace pasar por Dios, pues pensamos que es de Dios. Y actúa como Dios, eso es pero tremendo. Porque no actúa como un borracho, actúa como Dios. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la advertencia de Cristo sobre estos Cristos falsos y profetas falsos? Mateo 24, 23. ¿Cuál es la advertencia? Mire lo que dice. No creáis ni vayáis. Esa es la advertencia. Y yo siempre me pregunté por qué Cristo utiliza esas dos frases. No creáis ni vayáis. ¿Cómo nos dice Mateo 24, 23? Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mire, si no lo creáis, si alguien dice, mira, aquí está el... No lo creáis, porque se levantarán esto y esto y esto, ni vayan allá. Ahora, ¿cómo nosotros, los falsos cristos y los falsos profetas, su advenimiento es por obra de quién? Según de Tesalonicenses 2:8, todos esos falsos profetas y falsos cristos es por advenimiento de quién. Mire lo que dice acá. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, ahora el 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces ahí tenemos nosotros que Satanás engaña a quienes, a estos últimos falsos profetas y falsos cristos. Y su advenimiento es por obra de quién, de Satanás. Mira, eso está increíble, porque ahí en la palabra está eso súper increíble. Entonces dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, y mire, con gran poder, señales y prodigios que mentiró, y ahí se cumple lo que dijo Cristo, vendrá con señales y qué, y con prodigios mentirosos o falsos, que aún posible engañará a quienes, a los escogidos. Entonces, no que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, pero predican otro evangelio. No que haya otra fe, pero predican otra fe. No que haya otro espíritu, pero andan con otro espíritu. Ahora, ¿qué no reciben los que se pierden? Según el Tesalonicenses 2:10, y aquí volvemos al origen de la cosa. ¿Qué no reciben los que se pierden? Los que son ese advenimiento de todas estas cosas falsas, pero ¿qué es lo que no reciben? Segunda de 2:10, ¿qué dice? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. ¿De la verdad de quién? De Cristo. Entonces aquí es donde se pierde la verdad de quién, de Cristo. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? ¿Cuál es la verdad de Cristo? Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué? El evangelio. Esa es la verdad de Cristo. El evangelio. ¿Y qué es el evangelio, hermana Nuri? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es todo lo que salió de los labios de quién, de Jesucristo. Ese es el evangelio. Lo que salió de los labios de Jesucristo, ese es el evangelio. Entonces, dice, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio. Pero ¿qué le pasa a todos estos falsos profetas y falsos cristos? El versículo 10 nuevamente. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El evangelio. Efesios 1:13, habiendo oído, dice, habiendo oído el evangelio, dice, la palabra de verdad, el evangelio, 1:13. ¿Ya? Entonces, ese es el evangelio,
ese es de Cristo, pero no reciben las palabras de Cristo. Entonces les entra otro espíritu, otras verdades. Y ahí está. Cuando sea el arrebatamiento, sale a la luz todo. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? Ir a una iglesia, ¿qué es lo que perseguimos? En un principio, cuando yo no tenía definidas las cosas, entonces uno persigue las posiciones de ahí. Que tocar el piano, bueno, yo toqué el piano, eso, porque es parte de un grupo de música, de todo, pero yo miraba que todo se volvía como mucho superficial. Y yo comencé a entender que seguir a Cristo no era eso. Jesucristo nunca andaba con coreografías. Los apóstoles no eran coreógrafos para arriba y para abajo con un grupo de coreografía. Lo que él andaba era predicando ¿qué? El Evangelio. Encontramos que él cantaba un himno. Cuando la noche que salió la Pascua, cantó un himno, que era el Salmo donde decía que él iba a ser, era el Cordero, que iba a morir por todos los pecados del mundo. Pero Jesucristo no andaba que con los shofars tocándolos a cada momento, que toquen el shofar, que este está endemoniado y tiene una legión, que vamos a liberarlo con el shofar. No. Esas son ideas que no están en la Biblia, que no están en los labios de Jesucristo. El shofar es un instrumento igual como el otro, toque o no lo toque, no tiene nada que ver en el asunto espiritual. Es un instrumento igual como la trompeta o el saxo, ahora que están ya mecanizados, vamos a decirlo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros puntos de vista. Y tener mucho cuidado porque estamos en los tiempos ¿qué? Finales. Bueno, me he tenido que saltar un poquito. Ahora, además de no recibir el amor de la verdad para ser salvo, ¿qué más no reciben? Ahora el versículo 13, 2 de Tesalonicenses 2:13. Además de que no reciben el amor de la verdad, ¿qué más no reciben? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No reciben la santificación, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Y la fe qué? En la verdad. Por eso Jesucristo es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los apóstoles todos predican de acuerdo a Cristo. Por ahí algunos detallitos, pero está dentro del crecimiento, ¿ya? Entonces, lo que no reciben es la santificación. ¿Cómo nosotros somos santificados? Juan 17:17, hermano. ¿Cómo somos santificados nosotros? Juan 17:17, ¿cómo somos santificados? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire, santifícalos ¿en qué? Nosotros somos santificados por la verdad. Cuando entra la verdad de Cristo en nosotros, ¿se va qué? La mentira. Entonces nosotros nos santificamos, es así por las palabras de Cristo, por la verdad de Cristo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. El Evangelio de Cristo, así somos santificados. Y dice, y la fe en la verdad. Ahora, ¿mediante qué somos santificados? Mientras la palabra. Al ser santificados por la voluntad y libres por la verdad, venimos a hacer ¿qué? ¿Y qué vamos a tener por fruto? Romanos 6:22. Al ser santificados por la verdad y haber sido libres por la verdad, venimos a hacer qué y vamos a tener qué clase de fruto. Romanos 6:22. Me tocó acelerar ahora. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el fruto de nosotros es ¿qué? La santificación. Y por fin, el fin de nosotros, pues la vida eterna, es lo que perseguimos, la vida eterna. Y ahora, ¿qué significa siervos de Dios? Porque dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Damos la enseñanza de que para ser amigos de Cristo primero tenemos que ser siervos. Porque Jesucristo dijo, ya no llamaré siervos sino amigos. ¿Y por qué amigos? Porque hacen todo lo que yo les mando. Qué bueno. Entonces, ¿cómo somos siervos nosotros de Dios? 1 Corintios 7:22, ¿qué significa ser siervos de Dios? 1 Corintios 7:22. Siervos de Dios. ¿Qué significa ser siervos de Dios? ¿Qué dice? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Mire, entonces el que fue llamado siendo esclavo, pues liberto es por el Señor, y el que
Es libre, pues ahora es esclavo del Señor. ¿Sí dice así la Biblia? Sí. Ok, ahora, nosotros somos, ¿por qué Pablo era esclavo de Cristo? Romanos 6:18. Ahora, Romanos 6:18. ¿Por qué Pablo era o siervo o esclavo de Cristo? Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros somos siervos de la justicia que yo le hablaba a usted, que se revela en qué? En el Evangelio. Esa justicia que es diferente. Esa es contraria a lo que decía el Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo dice, pero yo traigo una nueva justicia. Amad a vuestros enemigos. Si ve un error en un hermano, mírelo como que está en etapa de crecimiento, porque no podemos juzgarlo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la parte clave de que nosotros en ese momento somos libres, porque usted no se deja llenar de esa rencilla, de ese contra la otra persona. Usted da un paso en el mundo espiritual de los cielos por la justicia. Por eso Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y qué, y esa justicia. Entonces nosotros ahí podemos amar al hermano que nos ha ofendido, podemos amar al pastor que nos echó o que nos dijo una frase que nos hirió, podemos amarlo y oramos por él. Y el que perdona es el que más sale beneficioso. El que perdona es el que sale beneficioso, sana su alma. Entonces aquí tenemos nosotros en que somos siervos de ¿qué? De la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Ahora, ¿cuál es el fruto de ser siervo de esa justicia? Efesios 4:24. Que volvemos a ver, con esa justicia que se revela en el Evangelio es que se crea el nuevo hombre según Dios, el que es creado. Mire cómo dice Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira. Y vestidos, hermana Nuri, vestidos del nuevo hombre. ¿Creado quién? Según Dios, ¿en qué? Aparece la justicia que revela en el Evangelio por fe. ¿Y en santidad de qué? Y santidad de la verdad. ¿De acuerdo que leímos Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Ahí está santidad de la verdad. Y ahí se está formando en nosotros el nuevo hombre conforme a su imagen y qué. Y semejanza. ¿Cómo nos sometemos ahora? ¿Cómo perfecciona la santidad de la verdad? ¿Cómo se perfecciona esa santidad? ¿Cómo perfeccionamos en nosotros la santidad? 2 Corintios 7:1. O sea, por eso es que esto es un laberinto. Sí, ya notó la diferencia, ¿cierto? Ya notó la diferencia. Y por eso es que el pueblo de Dios comete tantos errores. ¿Y cómo yo le voy a pedir? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué yo debo sentir misericordia con mis hermanos, con todos? Porque falta conocimiento. ¿Cómo le va a pedir usted a un niño que se porte como un adulto si él ya no tiene ese conocimiento? Entonces, ¿cómo perfeccionamos la santidad de la verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, la santidad se perfecciona en el temor de Dios, en esos 8 pasos que yo les dije, que está en Proverbios del 1 al 5. Ahora, ¿cómo nos sometemos los unos a los otros? Efesios 5:21, ¿cómo nos sometemos los unos a los otros? O sea, ¿cómo yo puedo, miro algo raro, callo, oro, va bien por mi hermano? Pero ¿cómo yo me someto al hermano y cómo ese hermano se somete a mí? Todos nos sometemos ¿en qué? No en que yo soy el hombre o que usted es la mujer. No, mire lo que dice ahí. Someteos uno a otro ¿en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Por eso es conocimiento. Y ahora viene ya para finalizar. ¿Cómo debemos de ocuparnos de nuestra salvación? Filipenses 2:12 hasta el 16 y terminamos. Filipenses 2:12 hasta el 16. ¿Cómo nos dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, sí, siga leyendo hasta el... ¿Cómo leía? Ahí, ¿sigo? Sí, yo le dije hasta el 22, ¿fue que yo dije? 12, el 12. Hasta el 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Óyeme, qué bonito ese versículo. Mire, dice, hacelo todo sin qué, sin murmuraciones. Y usted sabe que esa murmuración nos acompaña mucho. Y entonces dice, hacelo sin murmuraciones. Y Pablo dice, bueno, para que en el día del Señor yo por lo menos me lleve una sorpresa de que no he trabajado en vano. Porque estoy predicando, pero los veo todavía muy niños. Usted sabe que los niños pelean por cualquier cosa, ¿cierto? Pero los niños tienen una ventaja que no la tienen los adultos. Que ellos pelean, pero al momentico que nada. Pero los adultos sí guardan sus recursitos. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces por eso nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Eso es, pero nosotros nos ocupamos más que todo en los negocios y en otras cosas. Y nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y ahí está. No nos olvidemos esa última cita bíblica. ¿Cuál era? De Efesios 5:20. No. Era que... Era... No, la última era cita bíblica. La de Filipenses, ¿no era? Filipenses 2:12 al 16. Filipenses 2:12. Ahora que lleguen a sus casas, ya en la madrugada, cuando usted, Filipenses 2:16, y léalo, y ya. Recuerde que esa es la 2:12 al 16. Filipenses 2:12 al 16. Bueno, vamos a hacer la oración porque ya no se nos pasó el tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tenemos una garantía en tu palabra, como dice en Isaías 55:11. Así la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que se le ha mandado hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra la hemos recibido hoy y sabemos que esa palabra obrará en nuestras vidas para bien y nos hará, Señor, ese nuevo hombre conforme, según creado Dios, en justicia y santidad de la verdad. Te presentamos, Señor, a todas las personas que estuvieron conectados por las redes sociales, los que mirarán en diferido en los 4 canales de YouTube, los presentamos, y a todo este grupo, Señor, que está aquí en esta conferencia, los presentamos ante ti. Señor, guarda a tus hijos, a los que buscan tu rostro, Señor, a los que te adoran, a los que oran, a los que te alaban, Señor. Guárdalos en este tiempo de tanto engaño que hay. Señor, guárdanos como la niña de tus ojos, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Un saludo para los hermanos en YouTube.